Hola, muy buenos días. Muchas gracias, primero que nada, a Fasecolda por esta invitación tan generosa y hospitalaria y a todos ustedes por acompañarme. Me han pedido que suplante al ministro, que lleva un pequeño retraso, así que espero su indulgencia y su paciencia. Voy a hablar un poco de populismo, que es un tema que nos preocupa hoy no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Por primera vez en mucho tiempo el populismo es un fenómeno viralizado, un fenómeno universal que está causando mucha zozobra en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto en América Latina e incluso en algunos países del Asia. Por primera vez el populismo no es un fenómeno focalizado en una región del mundo, particularmente América Latina, que en el siglo XX fue una de las zonas que produjo mayores versiones del populismo en la historia de la humanidad probablemente, sino que se ha convertido en un fenómeno universal. Voy a hablar un poco de los orígenes, de dónde viene el populismo, por qué es tan difícil de desarraigar, para luego desembocar en lo que realmente nos importa más y nos interesa más, evidentemente, que es el contexto latinoamericano y quizá también puedo decir algunas palabras sobre el caso particular de Colombia, visto desde luego desde fuera. Pero creo que es importante un poco de background y les ruego paciencia, para eso no se asusten, que ese no es la nuez de la charla, pero es absolutamente fundamental entender por qué es un fenómeno tan arraigado y para eso hay que entender bien de dónde proviene y cuáles son sus raíces. Porque me preguntan a mí y a mucha gente que habla y escribe sobre populismo con frecuencia, ¿cuándo desaparecerá el populismo? ¿Cuál es la manera de que el populismo se disipe de una vez por todas y para siempre? Y la respuesta honesta a esa pregunta es que nunca, el populismo no desaparecerá nunca. A lo que podemos aspirar es a contenerlo, a marginarlo, a hacer que no ocupe la vida central de nuestras repúblicas. Pero mucho más que eso me parece que sería una ingenuidad pretender. ¿Por qué? Porque sencillamente es una tradición, es una costumbre muy arraigada, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo occidental. Y a eso voy a dedicar los primeros minutos para luego desembocar en el populismo de nuestros días. Los orígenes en realidad no tienen nada de latinoamericanos, son unos orígenes absolutamente europeos en los países más avanzados de la humanidad. La tradición alemana, por ejemplo, del siglo XIX es muy interesante. En el siglo XIX, Alemania, sobre todo en el campo intelectual, se rebela contra lo que había sido la Ilustración, el siglo de las luces, sobre todo francés. Esas ideas, las ideas de la racionalidad, las ideas de la modernidad, y luego que tuvieron un correlato económico, que fue, por supuesto, el mundo de la revolución industrial, provocaron mucho temor y mucho miedo en el mundo intelectual alemán, que reaccionó contra eso con una defensa de unos valores que hoy llamaríamos nacionalistas, pero que en ese momento tenían otra denominación. La idea esta del folk, del pueblo, el movimiento Völkisch, era básicamente un movimiento de reivindicación étnica, de reivindicación nacional contra la modernidad y contra el siglo de las luces y sobre todo el exceso de razón. Y esto ocurrió nada menos que en Alemania, que fue quizá el país que los primeros síntomas, digamos, emitió los primeros síntomas de populismo al mundo. Luego hubo también un movimiento muy interesante, recordarlo hoy, en Rusia, en el siglo XIX, de los llamados Narodniks, que eran un grupo de intelectuales que decían Marx se equivocó. La idea no es alcanzar el socialismo después de pasar por el capitalismo, no. Vamos a dar el salto al socialismo directamente y vamos a instalar países socialistas, haciéndolo de la única forma que es posible en un país como Rusia, que es por supuesto a través del campo. Rusia tenía muy poca industria, era un mundo básicamente rural todavía, y la idea era agitar las conciencias del campesinado para instalar el socialismo mucho antes que en los países más desarrollados. También en Estados Unidos, en ese mismo momento, surge un movimiento populista y Estados Unidos tiene el dudoso honor de haber dado a la humanidad el primer partido populista del mundo, que tuvo literalmente esa palabra como nombre. El People's Party se puede traducir como Partido Popular o también como Partido Populista muchas veces. Básicamente tiene su origen también en el mundo agrario, en el mundo rural, una serie de cooperativas que, llenas de desconfianza hacia el mundo de las finanzas y el mundo de la industria, generan todo un movimiento político que desemboca en el People's Party. Y el People's Party existiría hoy de no ser, o a no ser
que el Partido Demócrata de Jefferson, el gran Partido Demócrata que todos conocemos hoy día, le robó las banderas a finales del siglo XIX, la nacionalización de los ferrocarriles, la inflación de la plata actuaba como ancla monetaria en Estados Unidos en ese momento, había un gran debate sobre si eso era restrictivo o no. Bueno, pues el People's Party y los antecedentes del People's Party en esas cooperativas agrarias decían, no, hay que inflar la moneda, exactamente igual que han hecho muchos gobernantes latinoamericanos a lo largo del siglo XX. De manera que tenemos un origen alemán, un origen ruso, un origen estadounidense, que nada tiene que ver con América Latina. Sin embargo, no tardaría mucho América Latina, evidentemente, en ser receptiva a las ideas del populismo. Hay dos grandes tradiciones que en América Latina invitan al populismo, que en cierta forma llaman al populismo. Una es la utopía y otra es el mito. No hay populista en este mundo, en cualquier parte del mundo, desde luego, pero lo conocemos esto muy bien y muy de cerca en América Latina, que no haya propuesto una utopía, que es un futuro inexistente, un futuro imposible, un futuro al que nunca será posible llegar. Pero el populista tiene la capacidad de incrustar en el imaginario de su público la idea no solamente de que ese futuro es alcanzable, sino de que además la única vía para llegar a él es tomar un atajo de la mano del líder populista. Esto es la utopía. El mito es la contrapartida de la utopía y es un pasado glorioso que nunca existió, pero que el populista, con su verborrea incandescente, logra instalar también en el imaginario colectivo como una realidad a la cual hay que volver. Por eso en el discurso de los populistas, de todos los populistas del mundo, hay siempre un pasado glorioso y un futuro utópico. Bueno, esta tradición, utopía y mito, también nos viene a nosotros de los países más avanzados de la Tierra. Cuando se produce el gran choque de civilizaciones y el gran encuentro de civilizaciones con el descubrimiento de América, se instalan todas estas tradiciones en los países latinoamericanos casi inmediatamente. Había una gran tradición occidental, por supuesto, de utopías. Había habido, por supuesto, la utopía judeocristiana, la idea del paraíso, la más grande utopía probablemente que ha inventado nunca la humanidad y que forma parte central del mundo de la religión. Había también, por supuesto, las utopías posteriores, las utopías renacentistas, que están muy vivas todavía cuando América Latina pasa a existir para la imaginación del mundo occidental con el descubrimiento de América, y Europa cree haber encontrado en estas tierras, por supuesto, en cierta forma la confirmación de su utopía. Luego en Europa hay muchas utopías más, la gran utopía socialista del siglo XIX, los primeros socialistas son socialistas muy utópicos, muy idealistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa tradición va menguando, va declinando en Europa, pero renace en el siglo, sobre todo en el siglo XX, en América Latina, donde la utopía pasa a ser parte central de nuestra vida política. Pasa un poco lo mismo con el mito, la idea de un pasado inexistente, pero un pasado que hay que convencer al público de que existió, es central en la política latinoamericana. Desde que se produce el gran encuentro y violento y el gran choque de Europa con América, se instala inmediatamente el mito, la idea de que el occidente, digamos, contaminado, corrompido, ha contaminado a su vez a estas repúblicas prístinas, a estas repúblicas originarias, repúblicas más tarde, evidentemente, no en ese entonces, que en cierta forma eran como un reservorio de pureza para la humanidad. Por supuesto, nada de esto es cierto. Cuando uno estudia lo que eran las civilizaciones precolombinas, había en ellas también, además de grandes logros y grandes avances, mucha barbarie. Pero la idea mítica era que en cierta forma Europa había corrompido a las tierras prístinas de América. Y esta idea mítica, este pasado glorioso que nunca existió, va a pasar a ser absolutamente central en nuestra vida política. Por tanto, creo que es muy importante tener en cuenta estas dos tradiciones a la hora de hablar de populismo. La tradición utópica, el futuro absolutamente inalcanzable, pero que nos van a convencer de que es alcanzable, y el pasado mítico, el pasado que nunca existió, pero que nos van a convencer que existió
porque gracias a esa convicción es que vamos a poder creer que es alcanzable ese futuro utópico. En América Latina se produce un fenómeno muy interesante. El siglo XIX, básicamente en todas las repúblicas latinoamericanas, es el de la lucha entre conservadores y liberales, ¿no es cierto? Pero en un momento dado, el liberalismo se bifurca, se parte en dos. Y esto ocurre sobre todo a comienzos del siglo XX. Los liberales del siglo XIX, que habían defendido las ideas que todos conocemos, habían defendido ideas que tenían mucho que ver, por supuesto, con la Revolución Americana, en parte con la Revolución Francesa, producen una especie de subdivisión, un movimiento, digamos, contenido dentro de él, que yo llamaría el protopopulismo, que es en cierta forma el de las primeras corrientes populistas latinoamericanas, que son precisamente las que ven la luz a comienzos del siglo XX. Hay muchos gobiernos que pueden ser calificados de esa manera, yo cito aquí dos o tres, el de Irigoyen en Argentina, el de Valle y Ordóñez en Uruguay, también el de Billinghurst en Perú en cierta forma. Son protopopulistas, no son exactamente populistas, no son chavistas avant la lettre, pero sí son en cierta forma protopopulistas. Vienen de un origen liberal, cosa que es particularmente interesante. Hoy en día el liberalismo y el populismo estamos enfrentados en una gran batalla ideológica, intelectual y política, pero en aquel entonces, en cierta forma, el populismo o el protopopulismo, para ser más exacto, era como un desprendimiento del liberalismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, hay muchas razones y no quiero detenerme en ellas, pero es importante tener en cuenta que el tránsito latinoamericano, por supuesto, del mundo rural al mundo urbano fue absolutamente fundamental. El mundo político latinoamericano se encontró con unas masas que necesitaban canalizar sus energías y que constituían potencialmente un cúmulo muy importante de votantes. Y era un público al que nadie estaba dirigiéndose, al que nadie le estaba disparando un mensaje cautivante. El protopopulismo encontró en esas masas urbanas recientes un caldo de cultivo para crecer muy importante. También, por supuesto, la Gran Depresión de los años 30. Es muy interesante ver cómo un país como Argentina, que había tenido un enorme éxito económico, llegó a ser uno de los 10 países más desarrollados del mundo, que atrajo muchísimos inmigrantes, más de 6 millones de inmigrantes en ese momento de Europa, desde 1850 y pico, desde 1853 para ser más exactos, con la famosa Constitución liberal de entonces, hasta más o menos 1925, 1926 o 27, donde empieza a haber ya los primeros brotes de populismo. Bueno, el año 30, y ya con el impacto, digamos, de la Gran Depresión en América Latina y particularmente en Argentina, es clarísimo, si uno revisa la legislación, la normativa de ese momento, ver cómo hay una relación muy directa entre los efectos económicos de la Gran Depresión y el inicio de toda una normativa, una legislación que ya empieza a ser en cierta forma anticipatoria de lo que vendrá después. Y evidentemente también las grandes disparidades sociales, el hecho de tener un legado colonial que no había sido resuelto por el siglo XIX, había todavía un mundo de toma de decisiones que era muy pequeño, que estaba muy poco conectado a la gran masa de ciudadanos, la actividad económica evidentemente estaba en pocas manos, no era competitiva, no se trataba de una economía de mercado abierta y libre, sino de un mundo más bien oligárquico, diríamos, para usar las categorías del propio populismo, y es verdad que lo era, y esas grandes disparidades obviamente abrieron las puertas al discurso populista al que los liberales no supieron hacer frente a tiempo, y por eso los grandes partidos populistas, en mi país, en el Perú, por ejemplo, el APRA, pasaron a ocupar un espacio verdaderamente importante en la clase media baja y en los sectores, digamos, que luego serían determinantes para las campañas electorales y los votos. El populismo de los años 30 tenía una doble cara. Tenía una cara liberal desde el punto de vista político, luchaba por cosas absolutamente nobles y causas que eran también causas liberales. Querían ampliar el censo electoral, querían mayor participación de los ciudadanos. El mundo de la democracia latinoamericana era un mundo muy pequeño, muy excluyente. Querían tener, digamos, un espacio público que fuera mucho más participativo y mucho más incluyente, pero en materia económica eran muchísimo más colectivistas
que liberales. Por eso digo que eran, en cierta forma, una perversión del liberalismo, que había mantenido las ideas políticas de libertad, pero que empezaban a contaminar las ideas económicas de libertad con un nivel de colectivismo, de intervencionismo y de estatismo que luego ya se consolidaría mucho en las siguientes generaciones de populistas. Y luego vinieron ya como resultado casi natural de todo esto las políticas que hoy asociamos con el populismo en América Latina, las nacionalizaciones, la sustitución de importaciones, el proteccionismo y por supuesto también la inflación de la moneda como lubricante de la actividad económica. Pero esos son, digamos, los antecedentes que también conviene tener en cuenta para entender que estos fenómenos no cayeron del cielo de la noche a la mañana, que tienen una raigambre poderosa en estas tierras y por eso mismo son tan difíciles de erradicar. Quiero, para terminar con estos antecedentes, mencionar rápidamente el rol absolutamente clave, fundamental que juegan las materias primas en el populismo. El populismo latinoamericano no sería lo que es sin las materias primas, que tienen un elemento que no es solamente económico, tienen un elemento utópico y mítico también. Les hablé de la tradición utópica y la tradición mítica. Bueno, en el discurso de todo populista, los productos de la tierra y la tierra misma son el lugar de confluencia de ese pasado que en realidad es inventado y de ese futuro que es imposible, pero que en el discurso populista parecen perfectamente realizables y verídicos. La materia prima tiene esa dimensión. Por eso los grandes populistas, los grandes nacionalizadores de materias primas han pasado a la historia como figuras que no tomaron una decisión económica, sino una gran decisión histórica. Por supuesto, el caso de Lázaro Cárdenas en México en los años 30, el propio Carlos Andrés Pérez en su primera versión en los años 70 en Venezuela, grandes nacionalizadores que han pasado a la historia como grandes patriotas, porque la idea del recurso natural o la materia prima como agente de liberación de pueblos oprimidos es una idea poderosísima para los populistas. Para el populismo es absolutamente fundamental, como ustedes saben, el voto cautivo, el clientelismo, la idea de la dependencia del votante con respecto al populista. Y para esto las materias primas son fundamentales porque son las que generan los recursos fiscales para ello. Se calcula más o menos en $1 billón en español, 1 trillón diríamos en inglés, el dinero que ingresó a las arcas fiscales en Venezuela durante el chavismo por efectos del petróleo, que como saben ustedes el precio del barril estaba a $8 cuando llegó Chávez al poder y se llegó a disparar en un momento dado a $140. Imagínense lo que eso significó para el chavismo en términos de recursos. Pero más o menos $1 billón, que es lo que produce un país medio latinoamericano a lo largo de, qué sé yo, 6 o 7 años, toda la producción de toda su economía a lo largo de 6 o 7 años, eso es lo que le ingresó a las arcas fiscales al chavismo. Evidentemente, el clientelismo se debió en gran parte a que esos recursos pusieron en manos del señor Chávez la capacidad de comprar esas voluntades. Pasó algo muy parecido en Argentina también, en ese caso no por el petróleo, sino por los ingresos provenientes de la agricultura. Se calcula también más o menos en $1 billón en español, 1 trillón en inglés, lo que ingresó a las arcas fiscales del kirchnerismo, y evidentemente eso explica en gran parte por qué el kirchnerismo, hasta el momento del digamos, colapso del modelo económico en los últimos años, fue capaz también de tener un enorme arraigo popular. Hoy en día todo eso se acabó, como todos sabemos, y creo que este es un momento particularmente interesante, porque evidentemente en la medida en que esa bonanza se acabó y lleva ya algunos años de haberse acabado, se ha generado una nueva oportunidad para América Latina en la medida en que se han debilitado mucho estos gobiernos populistas. Algunos ya han sido expulsados del poder, otros están de salida, otros están enormemente debilitados. Pero la gran pregunta que uno se hace, evidentemente, es qué va a pasar después, porque el populismo, como veremos luego, así como puede debilitarse mucho estando en el poder en época de vacas flacas, también puede fortalecerse mucho estando en la oposición en época de vacas flacas, si logra, mediante este relato utópico y mítico, convencer a la ciudadanía de que la responsabilidad principal de las vacas flacas la tienen los gobiernos no populistas que están en el poder. Por ejemplo, en este momento en algunos países donde los populistas ya han sido expulsados.
Una última acotación sobre el tema del populismo. El populismo no es un fenómeno político en América Latina, ojalá lo fuera, porque estaría mucho más acotado, limitado, confinado en ciertos sectores. Es un fenómeno cultural. Y quiero darle aquí solo darles dos ejemplos muy rápidos para entender hasta qué punto forma parte de una cultura. Casi toda la cultura popular latinoamericana, incluso la que más nos gusta, la que más nos seduce, la que más nos encandila, está impregnada de populismo. Las telenovelas, yo no sé cuánta gente ve telenovelas aquí, yo no veo muchas telenovelas, pero me he tomado el tiempo de enterarme y empaparme un poco para poder hablar con un poquito de conocimiento de causa. ¿Qué mensaje transmite la telenovela latinoamericana? Seguramente hay muy buenas, de hecho conozco algunas muy buenas excepciones. En general, ¿qué transmite? Un mensaje altamente populista. ¿Qué cosa hay normalmente en una telenovela? Bueno, generalmente hay una herencia, porque la riqueza no se crea, la riqueza es una cantidad que ya está dada. Y no solamente hay una herencia, sino que además hay una disputa por la herencia, porque la riqueza, en la imaginación del populista y de la telenovela, no es, por supuesto, otra cosa que un juego de suma cero. No puedes ser próspero tú y no puedo ser próspero yo al mismo tiempo. Solamente es posible la prosperidad si yo la tengo a costa tuya y viceversa. Esta disputa está en el centro, en el corazón de todas las telenovelas, o casi todas las telenovelas latinoamericanas. ¿Cuál es el vehículo de ascenso social en la telenovela latinoamericana? Muchas veces el matrimonio entre la chica que trabaja en la casa del patrón y el patrón o el hijo del patrón. Esta es una idea profundamente populista, ¿no es cierto? La idea del ascenso social o la movilidad social que depende de simplemente de un matrimonio interclasista. No puede ser una idea más populista. Y este es el bombardeo que reciben millones de latinoamericanos generación tras generación, a veces con cierta sofisticación artística, a veces sin ninguna, pero es el mensaje subliminal que está calando por ahí. La canción de protesta. ¿Quién no ha cantado canciones de protesta latinoamericanas? Todos las hemos cantado, todos las hemos bailado cuando ha sido posible. Sin embargo, la canción de protesta latinoamericana, con alguna que otra excepción notable, es un monumento al populismo. Es de una demagogia verdaderamente irresistible. ¿Por qué? Yo tengo en esto una tesis muy personal. Creo que porque el populismo le robó al liberalismo en los años 30, es decir, relativamente a comienzos del siglo XX, la gran protesta contra el status quo, contra lo establecido, ¿no? Les hablé anteriormente de cómo el liberalismo, digamos, es el gran rival del conservadurismo en el siglo XIX y cómo a comienzo del siglo XX hay como un desprendimiento del liberalismo que se desvía hacia el populismo. En ese momento, que es el momento del surgimiento de las masas en la política latinoamericana, hasta ese momento la política se lleva a cabo en un espacio muy reducido, a partir de ese momento se masifica, ahí es cuando nace la protesta latinoamericana. Y la protesta nace sobre todo de la mano de estos líderes populistas que tienen la intuición de entender que ahí hay, evidentemente, para ellos un potencial de crecimiento muy importante. De modo que estamos ante un fenómeno con una gran tradición histórica y además con un gran arraigo cultural. Hablé hace un momento de la relación entre las materias primas y el populismo. No les voy a contar aquí nada que no sepan ustedes perfectamente bien, pero hay que recordárnoslo a nosotros mismos de tanto en tanto. América Latina tuvo un periodo de mucha bonanza que no tuvo nada que ver con los méritos de los gobiernos populistas, que tuvo todo que ver con los mercados internacionales. Y miren ustedes el desplome que se produce en el crecimiento latinoamericano a partir del momento en que las materias primas empiezan a declinar en precios, sobre todo a partir del año 2011. Miren el declive impresionante que se produce a partir del año 2011. Había habido un momento de gran bonanza desde el 2003, el 2009 hay una caída simplemente por efecto de la crisis financiera, luego hay una recuperación enorme el 2010 y a partir de ese momento, cuando se desploman los precios, se viene la gran caída. Los precios se desploman, bueno, según de qué estemos hablando, entre 50, 60 y 70%, de manera que para muchos de estos países es algo verdaderamente significativo. ¿Cuál es el efecto social de esto? Digamos, inmediato y el potencial, y más importante es el potencial, desde luego. Bueno, el que afecta a la clase media. Si hay una historia importante que contar en la América Latina de la última década y media, en la América Latina, digamos, el año 2000 para acá, evidentemente es la del crecimiento, el surgimiento de la clase media. América Latina era, como vimos hace un momento, un mundo con una clase media muy escasa, con unas disparidades muy grandes. Uno de los efectos que tuvo
el proceso de reformas más o menos liberales de los años 90 y algunas otras anteriores en otros países, fue liberar el potencial de una gran parte de nuestra población y facilitar un proceso, digamos, de surgimiento de una clase media que hasta entonces no existía. Sin embargo, llamamos clase media a algo diverso y heterogéneo, y a veces es una forma de simplismo, porque dentro de la clase media evidentemente hay un arco bastante amplio que abarca desde gente que está todavía muy cerca de la línea de la pobreza y que podría haber cruzado esa frontera solo temporalmente para luego retroceder, y gente que no, gente que ya pasó a tener unos niveles de vida que la alejan de la pobreza y le dan una cierta garantía de futuro, o por lo menos protección contra las adversidades. Es muy importante entender en este contexto, un contexto en el que los precios de las materias primas, aunque han repuntado un poco, siguen relativamente deprimidos en algunas áreas, entender por qué es tan importante la clase media vulnerable. Si tuviéramos también ejerciendo un cierto simplismo, que dividir a la clase media entre la vulnerable y la más bien protegida o segura, podríamos hacerlo en estos términos. Decir que más o menos el 37%, casi el 40% de la población, es un universo enorme de latinoamericanos, está dentro de lo que puede llamarse la clase media vulnerable, es decir, que subsiste con entre 4 y 10 dólares al día. Los que están por encima de eso, entre los 10 y los 50 dólares, que no es un universo desdeñable tampoco, alrededor de 28, casi 30%, pasan a ser la clase media más bien protegida. En el contexto latinoamericano que se da desde el año 2011 en adelante, evidentemente el sector al que hay que ponerle más atención desde el punto de vista de la discusión del populismo es ese casi 40% de población de clase media vulnerable. Porque si este contexto internacional se prolongara mucho más, si se produjera una recaída de los países más desarrollados en, por ejemplo, la recesión, o si América Latina siguiera relativamente paralizada en cuanto a la realización de reformas, América Latina no ha hecho reformas significativas en los últimos años, no es descartable del todo un escenario en el cual un porcentaje significativo de esta clase media empiece a prestar oídos una vez más a los cantos de sirena del populismo. Más aún, existe hoy en esta clase media una conciencia que no existía antes con respecto a los niveles de vida que tienen los países más desarrollados. Una de las consecuencias y efectos, evidentemente, de las comunicaciones, de la revolución de las comunicaciones, es que ha puesto al alcance casi de cualquiera un nivel muy amplio, muy intenso de información con respecto a cómo viven los demás. Eso ha participado, digamos, o precipitado, mejor dicho, en muchos países latinoamericanos, una reacción social muy interesante. Recordarán ustedes que en los últimos años, en Brasil, en México, en Chile, en fin, en muchos países, la clase media salió a las calles, en algunos casos por la educación, en otros casos por la salud, en otros casos simplemente por el transporte, es decir, por servicios públicos que esa clase media entendía que estaban muy debajo de sus expectativas. Habían ingresado a sus bolsillos unos recursos con los que antes ni siquiera podían soñar, pero esos recursos no ponían a su alcance el tipo de servicios públicos que ellos entendían que les correspondían y que otros países del mundo sí gozaban. Esto fue muy importante para movilizar a la clase media en las calles, y yo creo que también produjo en gran parte esa repulsa ciudadana, ese rechazo masivo contra la corrupción. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque en el contexto de una clase media que casi en un 40% de la población es todavía vulnerable, si nosotros en los próximos años en América Latina no damos ciertos pasos y si el contexto internacional no ayuda, evidentemente a esa clase media vulnerable que ya vemos que está soliviantada de por sí contra sus estados, contra su contexto, que tiene un reclamo urgente que hacerle a su país, va a ser muy vulnerable, muy receptiva al discurso populista. Y yo creo que es muy importante tener esto en cuenta. Muchas veces me han planteado en alguna conferencia o alguna entrevista si hay una relación directa entre el precio de los commodities o la parte del ciclo que esté atravesando América Latina
y la política. Por ejemplo, una pregunta es, ¿tiende a haber más democracias, más dictaduras, menos dictaduras, más chavistas, menos chavistas, según el precio de los commodities? Bueno, la buena noticia es que no hay una correlación directa. Porque aquí doy algunos ejemplos para que se hagan una idea. Si vamos a la parte alta del ciclo, momentos a lo largo del siglo XX en que América Latina atravesó la parte alta del ciclo, buenos precios internacionales para las materias primas, los hidrocarburos, la agricultura, etcétera, etcétera. Ha habido periodos en que eso facilitó la consolidación de la democracia, por ejemplo en los años 40, por ejemplo en los años 90, pero también ha habido lo contrario. Periodos en que eso más bien, paradójicamente, aunque parezca algo paradójico, facilitó el proceso antidemocrático, llámese dictadura, llámese surgimiento de guerrillas terroristas, etcétera, etcétera, y eso pasó a finales de los 40, en los 70 y por supuesto a lo largo de la primera década de este milenio, que es el ejemplo que todos tenemos más a la mano. Y viceversa, en la parte baja del ciclo se dan también los dos fenómenos. Hay momentos en América Latina en que los precios bajos de las materias más bien consolidaron a la democracia en lugar de debilitarla, y eso pasó en los años 50 y también pasó en cierta forma en los años 80, que fue la década, no en el caso colombiano, pero en otros casos, de la democratización de América Latina y al mismo tiempo la década perdida desde el punto de vista económico. Y miren qué interesante, uno tendería a pensar que ese contexto económico de los años 80 más bien hubiera facilitado mucho el debilitamiento democrático, pero hay razones históricas por las cuales no fue así. Evidentemente veníamos de dictaduras militares, veníamos de regímenes no democráticos, y entonces los años 80 en cierta forma fueron los años del péndulo hacia la democracia, que coincidieron con la parte baja del ciclo. Y luego pasó lo contrario, es decir, momentos en los que la parte baja del ciclo sí facilitó el surgimiento de movimientos, corrientes, incluso gobiernos no democráticos en los años 20, en los años 60 y también a finales de los años 90, particularmente el caso, como todos sabemos, de Venezuela. Pero hay una noticia menos buena que me lleva, digamos, a recordarles esta idea de la clase media vulnerable, de la clase media movilizada en reclamos de tipo social y el contexto internacional de precios todavía relativamente deprimidos para muchas de nuestras materias primas. Y es que sí tiende a haber, yo no soy en esto un fatalista, evidentemente hay excepciones y además la historia no está escrita, la hacemos nosotros todos los días con nuestra imaginación y nuestra voluntad, pero sí tiende a haber históricamente en América Latina una relación entre la parte baja del ciclo, que en cierta forma todavía estamos atravesando, aunque menos que hace 3 o 4 años, y el populismo. Miren ustedes, por ejemplo, lo que pasó en la segunda mitad de los años 40, el peronismo es, por supuesto, un ejemplo emblemático de esto en Argentina, y lo que pasó también en bueno, todas estas fechas que pongo aquí, los años 20, los años 40, los años 50, años 80, años finales de la década del 90 y por supuesto del 2011 para acá hay un gran signo de interrogación. Estamos ahora todavía en una parte relativamente baja del ciclo y la gran pregunta es si eso va a ayudarnos a marginar a estos populistas y consolidar la democracia liberal como sistema, la economía de mercado como modelo económico y la globalización como actitud frente al resto del mundo, o por el contrario, esos valores van a tender a verse erosionados en la medida en que la frustración social y el oportunismo de ciertos demagogos populistas aprovechen esas condiciones. Creo que la respuesta a esto no está dada todavía, pero es quizá el asunto más importante de los próximos años. ¿Qué pasa hoy en América Latina? Bueno, esta es una buena noticia, este es un mensaje, digamos, bastante optimista el que les traigo ahora. Como todos sabemos, en los últimos tiempos se ha erosionado y se ha debilitado mucho el populismo, en gran parte por efectos de la calamidad que trajeron a sus países por políticas equivocadas y en parte también, desde luego hay que reconocerlo, por un contexto internacional adverso que agudizó los efectos internos de esas políticas malhadadas que llevaron a cabo tantos países en los últimos años. Jugaron un rol crucial en la instalación del populismo latinoamericano en este nuevo milenio, dos países, Brasil y Venezuela. Brasil en su versión democrática, pero quizá por ello especialmente perversa. A mí me parece francamente abominable que un gran país como Brasil, que es el líder natural de nuestra
región, que tendría que ser el paradigma frente al cual nos medimos todos, que tendría que ser además el país que tome la delantera y que en cierta forma arrastre al resto del continente de cara a otros mundos, tendría que ser la Alemania, lo que es Alemania para Europa, haya sido a lo largo de los años de Lula y de Dilma no solamente lo contrario de eso, sino también un gran facilitador de la versión no democrática, la versión no brasileña del populismo latinoamericano, particularmente los países del ALBA y particularmente Venezuela. Y ustedes en Colombia lo saben también, porque a lo largo de muchos años, y esto ocurrió antes del proceso de paz incluso, tanto Brasil como Venezuela tuvieron vínculos, en algunos casos directos, en otros más bien ideológicos, con las FARC y evidentemente no ayudaron para nada a los colombianos que tanto reclamaban del resto del mundo solidaridad para su combate contra la narcoguerrilla terrorista. Sin embargo, todo eso ha cambiado en los últimos años y ha cambiado de una manera que es francamente fascinante. Lo de Argentina, acabo de venir de Buenos Aires, he estado ahí unos días presentando un libro, es verdaderamente entusiasmante. Saben ustedes perfectamente bien que Macri ganó las elecciones a finales de 2015, su primera etapa de gobierno ha sido más bien tímida por decisión propia y además lo reconoce en público el propio presidente Macri porque quiere vencer esta maldición según la cual los gobiernos no peronistas no sobreviven en la Argentina. ¿Saben ustedes? El último gobierno no peronista que sobrevivió todo su mandato en Argentina es del siglo XIX. De manera que la obsesión de Macri era sí, necesito hacer reformas, desmantelar la herencia populista, modernizar Argentina, pero tengo que sobrevivir para ello. Si no sobrevivo como gobierno, esas reformas quedan canceladas como posibilidad en los próximos años. Bueno, ha logrado eso y más. Tanto así que dentro de pocos días se van a producir elecciones legislativas en Argentina, unas elecciones que va a ganar con toda seguridad la alianza encabezada por Macri, y no solo las va a ganar, sino que muy probablemente las va a ganar también en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del voto de la Argentina, lo cual es una hazaña histórica, porque si hay la región con más concentración de populismo por metro cuadrado de América Latina, probablemente es la provincia de Buenos Aires. Y allí, nada menos que allí, es muy probable que en los próximos días el kirchnerismo sea aplastantemente derrotado. Van a ser derrotados en la capital de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, etcétera, etcétera, incluso en Santa Cruz, el estado de donde vienen la familia Kirchner. De manera que lo que está pasando en Argentina es especialmente interesante. En Brasil también se está produciendo un fenómeno muy interesante, más complejo, evidentemente, todavía con mayores nubarrones en el horizonte, pero todos sabemos desde la caída de Dilma, en un proceso constitucional, hay que recordarlo porque hay gente en el exterior que tiene una idea bastante equivocada de lo que pasó en Brasil, un proceso que podemos discutir o no desde el punto de vista político, pero que desde el punto de vista jurídico y constitucional fue absolutamente defendible. Eso abrió las puertas para un gobierno distinto, un gobierno cuyo presidente tomó, a pesar de todas las acusaciones que hay contra él, y no sabemos todavía si va a terminar su mandato, aunque yo creo que sí, que tomó una decisión que Brasil le agradecerá para siempre, que es renunciar a la posibilidad de presentarse a las elecciones de 2018. Si Temer hubiera tomado la decisión de ser candidato en 2018, como hubiera podido serlo, puesto que en este periodo no está haciendo otra cosa que completar el mandato de su antecesora, por tanto estaba expedito para ser candidato en 2018, hubiera ocurrido una tragedia en Brasil. No solamente hubiera provocado, desde luego, una convulsión mucho mayor de la que ya hay, sino que no hubiera podido hacer lo que está haciendo ahora, que es iniciar un proceso de reformas tributaria, fiscal, monetaria, en las pensiones, es decir, en un tema que es para Brasil clave porque captura un porcentaje muy importante de los ingresos fiscales y además supone un nivel de deuda futuro también muy grande para Brasil. Él está haciendo en cierta forma lo que hizo Itamar Franco después de la caída de Collor de Mello. No sé si algunos de ustedes aquí recuerdan, pero hace ya muchos años un presidente brasileño también cayó por acusaciones de corrupción, Collor de Mello, y fue sustituido para que terminara su mandato el presidente Itamar Franco, que tomó la misma decisión, gracias a que renunció a la posibilidad de ser candidato, que era algo a lo que tenía derecho, pudo emprender unas reformas, por lo menos en su etapa inicial, una de las cuales tuvo mucho que ver con Fernando Henrique Cardoso, que antes de ser presidente la gente olvida que fue ministro de Hacienda de Itamar Franco y gracias a él se detuvo la inflación. Eso sentó las bases para el gobierno posterior,
un gobierno que luego vino a hacer las reformas, en parte por lo menos las reformas que había que hacer, que fue el del propio Fernando Enrique Cardoso. Bueno, Temer quiere hacer algo parecido ahora. Inicia las reformas con la expectativa de que en las elecciones del próximo año gane en las urnas una opción razonable, sensata, que venga a profundizar esas reformas. Si eso ocurre, creo que vamos a tener en América Latina a un Brasil renovado, a un Brasil esperanzador y a un Brasil tomando un liderazgo nacional e internacional que todos le reclamamos. Eso va a ser muy importante, pero hay más. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador. El caso ecuatoriano es especialmente interesante porque allí el presidente Correa decide nombrar básicamente a dedo, así fue el proceso verdaderamente, a un sucesor al que él cree que tiene totalmente condicionado, un sucesor cuya única función va a ser básicamente guardarle el espacio para que luego él pueda regresar al poder unos años después y, por supuesto, mantener a raya, mantener fuera del poder a todas las opciones antipopulistas. Esto se produce en un proceso electoral cuestionado, no sé si hubo fraude o no hubo fraude, pero si no lo hubo, lo que está claro es que la cancha no estaba nivelada. Evidentemente, los recursos del Estado que se utilizaron para hacer ganar al actual presidente pusieron en una enorme desventaja al líder de la oposición. Pero en cualquier caso, ganan las elecciones el gobierno, el oficialismo, y el nuevo presidente recibe una herencia tan envenenada que se siente obligado a decirlo en público y a justificarse ante su población porque entiende perfectamente bien que no va a poder dar resultados a los ecuatorianos en un tiempo relativamente breve. Tal es, digamos, la gravedad de la herencia que ha recibido. Y eso desencadena una pugna, una lucha al interior del movimiento, el grupo o alianza oficialista que hoy se ha convertido ya en una lucha abierta y sin cuartel entre el actual presidente y su antecesor. Eso ha creado una oportunidad muy interesante para las fuerzas y también para el discurso antipopulista en Ecuador. Y de esa forma irónica, inesperada, incluso hasta misteriosa, el sucesor de Correa, a quien Correa creía condicionado para prolongar su propio populismo, ha resultado ser una especie de, en fin, aliado, digamos, inesperado de los antipopulistas. No sabemos qué va a pasar en Ecuador, pero evidentemente eso ha debilitado también muchísimo el frente populista latinoamericano. En Chile, otro caso interesantísimo que hay que tener en cuenta, acabo de estar en Chile también para presentar un libro, y allí se puede decir casi sin lugar a dudas que Sebastián Piñera va a regresar al poder. Va a ganar la primera vuelta con un margen bastante cómodo, la segunda vuelta con un margen bastante más estrecho, enfrentado a diversas variantes del populismo. No todos sus rivales lo son, pero los rivales principales que tiene son populistas. Y Sebastián Piñera está recogiendo mucho del desencanto, mucho de la protesta ciudadana contra un gobierno que tomó una deriva populista que no se esperaba. La presidenta Bachelet había hecho un primer gobierno bastante razonable, que era parte de esa tendencia de los gobiernos de la concertación, básicamente de preservar las reformas y en algunos casos profundizarlas levemente, pero sobre todo no alterar el grueso de un modelo económico que le había dado a Chile un per cápita de casi $20.000 que pone a ese país a las puertas del desarrollo. Si consideramos que el desarrollo en términos estadísticos más o menos se sitúa en los $25.000 per cápita de ingreso por habitante, pues evidentemente está Chile ya a las puertas del desarrollo. Bueno, el segundo mandato de la presidenta Bachelet fue muy distinto, porque recogiendo lo que ella creyó interpretar como un clamor de la calle para revisar, reformar, pero sobre todo reformar para atrás el modelo heredado, empezó a emprender una serie de reformas en el campo tributario, en el campo fiscal, en el campo sobre todo educativo, que esto fue particularmente controversial, y en el campo laboral, que claramente suponían la introducción en el modelo chileno de unos elementos contaminantes, básicamente de orientación populista. Lo que ocurrió después fue muy interesante. A diferencia de otros países latinoamericanos donde la ciudadanía reacciona contra el populismo solo cuando se instalan los efectos más perversos y lapidarios del populismo, por ejemplo, la hiperinflación, como ocurre en Venezuela y ocurrió en Argentina, en Chile apenas la población, la clase media, sintió que el modelo
corría el peligro de desviarse hacia el populismo, reaccionó con mucha contundencia. Y desde entonces, básicamente, hemos visto a un Chile paralizado, pero esa parálisis ha sido relativamente buena en la medida en que ha evitado lo que a todas luces iba a ser una deformación del modelo. Y quién sabe si el día de mañana, con un proceso electoral en esas condiciones, se hubiera consolidado la opción populista. Pero ocurrió lo contrario, la ciudadanía reaccionó, la clase media impidió el avance del populismo en Chile y hoy Sebastián Piñera es el beneficiario de ese estado de ánimo y se está preparando para lo que con toda seguridad será su victoria electoral. De manera que tenemos este cuadro en América Latina que yo creo que es extraordinariamente esperanzador. Dicho esto, evidentemente hay algunos nubarrones y hay lunares populistas todavía en el continente y yo creo que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Lo de Venezuela probablemente invita más al desánimo que otra cosa. No está nada claro que un gobierno que tiene el repudio del 80% de la población esté de salida, porque ha consolidado una estructura de poder, sobre todo basada en el poder militar, que parece en lo inmediato relativamente inamovible. De manera que allí tenemos un foco de populismo remanente en América Latina al que hay que poner mucha atención. Lo que pasa en Colombia, voy a terminar hablando Colombia, creo que se me acabó el tiempo, si me dan 5 minutos o 4 minutos más voy a decir 2 o 3 cosas sobre Colombia, no les voy a decir nada, digamos que los vaya a iluminar demasiado, conocen ustedes eso mucho mejor que yo, pero les voy a decir lo que veo o vemos algunos desde fuera que creo que es importante. Colombia fue un caso muy raro desde el punto de vista de muchos latinoamericanos. Ustedes tuvieron sensatez, estabilidad, previsibilidad, un modelo más o menos razonable durante muchas décadas cuando el resto de América Latina no lo tenía. La gente se preguntaba cómo es posible que Colombia siga creciendo en épocas en que el resto de América Latina no está creciendo. Bueno, porque tenían ustedes un conjunto de instituciones, unos arreglos institucionales que facilitaban el crecimiento, aún no siendo Colombia un país desarrollado ni teniendo unas instituciones totalmente modernas, tenía una ventaja con respecto al resto de América Latina. La estabilidad política que tienen desde después de Rojas Pinilla ayudó muchísimo y hay datos interesantísimos. Entre los años 70 y los años 90 el crecimiento de Colombia es casi el doble que el de México y el de Brasil. Y en la década de los 80, que es la década perdida de América Latina, de crecimiento promedio cero en la región, ustedes tienen tasas de crecimiento promedio de 3%. Se miraba con enorme envidia lo que pasaba en Colombia. Luego viene en los 90 un periodo más bien bajo, porque no hay muchas reformas, porque el proceso de la violencia cobra unas dimensiones que ya afectan seriamente la estabilidad política y el modelo, pero aún así, aún en ese contexto surge en los años del nuevo milenio un proceso de reformas importante y una política de seguridad democrática que, como saben ustedes perfectamente bien, tuvo muchos éxitos y rindió muchos frutos. Sin embargo, ocurrió una gran paradoja. Esto es por lo menos lo que se ve desde fuera. La paradoja es que el éxito de Colombia fue también, digamos, el surgimiento del peligro que hay hoy día. Un peligro que no creo que es demasiado grande, pero que creo que hay que tener en cuenta. Y tiene que ver con las FARC, evidentemente. En cierta forma puede decirse que las FARC no hubieran negociado jamás, ni participado jamás en un auténtico proceso de paz si no se hubieran sentido militarmente derrotadas. No estaban derrotadas del todo, pero desde fuera yo lo que veo, en comparación con otros casos del mundo, es que las FARC solo actuaron como actuaron porque sintieron que tenían encima un peso demasiado grande para sus hombros. Es decir, desde el punto de vista militar, estaban cerca de una derrota definitiva. Pero cerca de una derrota definitiva no significa una derrota definitiva. De modo que entran en un proceso de paz. No voy a emitir un juicio de valor porque no estoy aquí para eso sobre el proceso de paz, pero sí entender la raíz de ese fenómeno. Y ese es un precio importante que tiene que pagar Colombia. A lo mejor vale la pena pagarlo. Repito, no emito un juicio de valor, pero en la medida en que uno tiene un enemigo antidemocrático prácticamente derrotado y ingresa en un proceso de negociación y de paz con ese enemigo, inevitablemente está pagando el precio de, evidentemente, modificar esa dinámica por una distinta. Una dinámica en la que ese enemigo vamos a tener que legitimarlo, vamos a tener que introducirlo en el juego democrático y político y vamos a tener que darle un espacio.
Y ese enemigo democrático, además, va a ser como lo han hecho muchos otros grupos violentos en el mundo cuando se tuvieron que insertar en la vida civil, una mutación, una transformación ideológica, que es la del populismo. Las FARC van a introducir ahora, están introduciendo ya en el sistema político legítimo, en el sistema, en la vida civil, legal colombiana, unos elementos de populismo bastante mayores de los que había hasta ahora. Y esto es algo frente a lo cual los colombianos van a tener que saber reaccionar. No necesariamente implica a futuro digamos, triunfo del populismo en absoluto, pero sí implica que es un adversario, y no me refiero a las FARC, me refiero ya al populismo que las FARC está introduciendo en una nueva dimensión en la sociedad y en el sistema político colombiano, que requiere un nivel de alerta, un nivel de movilización permanente y un nivel de combate político, intelectual, cívico, ideológico, absolutamente concentrado y sin descanso. Si no quieren, al cabo de 5, 10 o 15 años, verse una vez más en manos del populismo. Aquí hay, en fin, tardaría muchísimo enumerar todas las, digamos, los riesgos que veo desde el punto de vista concreto, pero hay un elemento central que es común a todos los populismos y que quizá es un elemento que llama la atención y que requiere mucho énfasis y mucha observación permanente en Colombia, que es el tema institucional. Si hay una cosa que caracteriza a los populistas es la erosión de las instituciones democráticas, es decir, la sustitución de las instituciones democráticas y liberales por otro tipo de instituciones que son las instituciones populistas. Evidentemente, se ha producido en Colombia, por exigencia del propio proceso de paz, la necesidad de modificar parte del arreglo institucional y constitucional que tenían ustedes. Era absolutamente inevitable, no hacerlo implicaba la imposibilidad de una negociación de paz, de modo que Colombia tomó la decisión de llevar a cabo el proceso de paz pagando ese precio que, repito, era absolutamente inevitable si el objetivo que uno tenía era el que tenía las autoridades en mente en ese momento. Eso supone que tienes modificaciones de la Constitución, que tienes además al propio, digamos, a la propia entidad populista, en cierta forma verificando la implementación de unos acuerdos. Significa que además ahora pueden intensificar algo que ya venían haciendo desde fuera del sistema, que era la penetración de instituciones, sobre todo en el sistema jurisdiccional, fiscales y jueces, en algunos casos de forma muy paralizante y frustrante para la democracia colombiana. Y luego nuevos elementos que van a jugar un papel muy importante, que es el tema de las comunidades. Esto ya ha ocurrido en otras partes y evidentemente las comunidades que pasan ahora a jugar un papel muy central en este nuevo arreglo político van a ser un teatro de batalla fundamental, porque si la entidad populista logra manipular o penetrar esas comunidades desde el punto de vista político, se va a poder beneficiar evidentemente de un sistema electoral sesgado en favor de esas comunidades, algo que puede ser perfectamente legítimo e inevitable, pero también alerto contra ese riesgo y evidentemente también podría camuflarse detrás de todo un movimiento de protesta social que va a estar muy legitimado por este proceso de paz. Para terminar, si hay, digamos, elementos hoy en la política colombiana que desde fuera uno diría que pueden tarde o temprano suscitar el surgimiento de una, digamos, masa crítica populista, diría que son estos. El tema de la corrupción, que es algo que uno no asociaba con Colombia en las dimensiones en que lo asociaba con otros países latinoamericanos. La debilidad de los partidos. Colombia era visto hace algunos años como una de las excepciones latinoamericanas donde los partidos políticos tenían una mayor solvencia, una mayor solidez. Hoy día, desde fuera por lo menos, se ve un proceso de erosión de la fortaleza de los partidos políticos en general, algo que emparenta a Colombia con otros casos latinoamericanos. Eso también suele ser un caldo de cultivo para el populismo. Evidentemente, la manipulación del Estado de Derecho que supone un proceso de negociación como el que se ha dado y unos acuerdos como los que se han dado, en el momento que uno introduce, digamos, como idea legítima la modificación del Estado de Derecho en aras de un objetivo más importante, en este caso la paz, eso puede ser mal interpretado, mal entendido y manipulado por quienes quieren introducir en el sistema colombiano
el populismo. Y evidentemente también el hecho de que el crecimiento económico hoy en Colombia no es el que era. El contexto internacional evidentemente no ayuda a nada para un país que exporta petróleo, que exporta carbón, que exporta oro, que exporta flores. Pues hay un contexto internacional que no es el mejor, no es el que había hasta hace algunos años. Y entiendo que las reservas de petróleo también, en fin, son relativamente escasas hoy día en comparación con las que había hace algunos años. Todos esos elementos no digo que fatalmente conduzcan al populismo. Hay muchos países latinoamericanos donde no hay en estos momentos un riesgo populista que tienen condiciones parecidas, pero sí digo que allí donde surge el populismo con una masa crítica, capaz de modificar el sistema o capaz de ganar elecciones, estos elementos tienden a estar presentes. De manera que si fuera colombiano y viviera en Colombia, yo me estaría preocupando de tratar de modificar ese contexto, es decir, tratar de fortalecer a esos partidos, tratar de castigar la corrupción, como se está haciendo, dicho sea de paso, admirablemente en Brasil, de fortalecer el Estado de Derecho, aún sabiendo que ha habido que pagar un precio por la paz, fortalecer ese Estado de Derecho y, por supuesto, volviendo a hacer reformas económicas para que Colombia crezca a tasas de 4, 5 y 6% en lugar de 1 y 2%. Si Colombia, y con esto ya, ahora sí termino, se empeña, digamos, en atacar estos frentes simultáneamente en los próximos años, no tengo ninguna duda que serán ustedes capaces de derrotar al populismo y de reducirlo a los márgenes de la vida política y la vida social. Si no lo hacen, me temo que la dinámica puede empujar a Colombia hacia la vía contraria. Así que, nada, quiero una vez más agradecerles muchísimo la invitación y la hospitalidad y cerrar con un mensaje de admiración a Colombia y de esperanza por Colombia. Estas palabras de alerta no son otra cosa que un acicate para que los colombianos sigan dando al resto de América Latina, en tantos campos como lo han hecho hasta ahora, tantas lecciones. Muchas gracias.